La aerolínea American Airlines anunció que dejará de vender pasajes en Venezuela. Según la compañía, la administración de Nicolás Maduro le adeuda una suma millonaria en dólares. Los venezolanos que residen en Miami están muy preocupados ante esta medida de la compañía aérea y dicen que cada vez es más difícil entrar y salir en la nación suramericana. A través de un mensaje electrónico, la vocera de la compañía aérea American Airlines, Martha Penning, anunció que se suspende la venta de boletos aéreos desde Venezuela hacia cualquiera de sus rutas internacionales, aduciendo falta de inventario. Sin embargo, varias aerolíneas extranjeras están replanteando sus negocios en este país debido a la multimillonaria deuda que el gobierno mantiene con dichas compañías. Bueno, básicamente eso demuestra la situación económica deplorable que vive Venezuela en estos momentos. No hay seguridad realmente. Ellos han dicho que hay falta de inventario, pero básicamente lo que está pasando es que el control de cambio ha impedido que las aerolíneas y las empresas puedan ejercer su ejercicio normal de funcionamiento, y eso es lo que está limitando, en este caso a American Airlines, a vender boletos, y lo que va a obligar, sin duda alguna, a que los venezolanos que deseen ir a otros países pues tengan que utilizar medidas alternativas o rutas alternativas. American Airlines es la mayor empresa aérea internacional que opera en Venezuela. En plena temporada navideña, miles se verán afectados con esta decisión. En diciembre de 2013, cuando American Airlines adopta esta medida, la situación se ha complicado. Para el 18 de junio del 2014, las empresas que acumulan mayores deudas por cobrar eran American Airlines, con un monto de 750 millones de dólares, Copa 500 millones, Avianca 300 millones, Air France 270 millones e Iberia 200 millones. Aunque el gobierno central ha prometido el pago de las deudas pendientes con las aerolíneas, fuentes de la industria afirman que no hay nada concreto, nada específico. En 2 años no se ha firmado un compromiso serio con las líneas aéreas. Herbert García Plaza informó a través de su cuenta de Twitter que el Estado ya había pagado la deuda de 2012 y 2013 a 6 aerolíneas que firmaron acuerdos de pagos con el gobierno: TAM Ecuador, Avianca, Tiara Air, Incel Air, Aeroméxico y Aruba Airlines. Para mediados de junio de 2014, también se reportaba que Venezuela había pagado unos 204 millones de dólares a 15 aerolíneas, entre ellas American Airlines, Air Europa y Lufthansa. La situación que existe en Venezuela con las aerolíneas no es exclusivo de este sector. En nuestro país, desde el control de cambio del año 2003, se ha distorsionado las variables económicas, y en los últimos 2 años, el desabastecimiento ha sido el lugar común en muchos rubros. La consecuencia del control de cambio y los múltiples procesos del gobierno venezolano ha implantado para el acceso de divisas ha sido una serie de limitaciones para la compra de pasajes y un aumento vertiginoso en los precios. Alrededor de toda esta situación, distintos sectores del ámbito nacional e internacional emiten opinión y son hechos noticiosos durante los meses de enero y julio de 2014. En este micro, Fran Rigal, Mario Matos y Nair González se han dedicado a presentar la opinión de los sectores viajeros en general, donde incluyen los viajeros opcionales o de negocios, agencias de viaje, gobierno, aerolíneas y expertos en la materia, sobre las categorías o tópicos referidos a control de cambio, escasez de divisas, valor de pasaje, impacto de oferta y demanda y retiro de las aerolíneas. Los viajeros opinan que el control de cambio ha sufrido tantas variantes que éstas se han traducido en limitantes para acceder a dólares preferenciales, no solo para ellos, sino para los sectores calificados por el Estado como no esenciales ni productivos. Dentro de estos sectores ubicamos a las líneas aéreas, quienes desde finales del año 2013 no han podido convertir los bolívares producto de la venta de boletos en divisas, a fin de repatriar sus fondos, lo cual ha ocasionado una deuda que puede oscilar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares a mediados de este año 2014. La situación de las líneas aéreas, a su vez, afecta a las agencias de viaje. Una vocera de Avavit señala que esta situación no se regulará hasta que la deuda no se pague. Por su parte, el gobierno defiende las medidas aprobadas para limitar las ganancias a las empresas, la aplicación de acciones punitivas contra los especuladores y el recorte de las divisas controladas para los viajeros. Al mismo tiempo, aprueba leyes
que crean un mercado cambiario alternativo denominado SICAD II, mercado que permite a personas naturales y jurídicas la compra y venta de divisas entre sí, a través de operadores cambiarios designados de acuerdo a la ley. Las líneas aéreas hacen lo propio, asegurando que desde octubre de 2013, en un contexto de escasez de divisas, las autoridades venezolanas dejaron de cancelar los dólares que les deben. Y aunado a ello, en enero de 2014, el gobierno anunció que el dólar para pasajes aéreos pasaba a cotizar casi el doble, de 6.30 a 11.30 bolívares, lo cual dificulta el cálculo de la deuda, que la IATA cifró en 3.700 millones de dólares para el mes de marzo de 2014, y las líneas aéreas. Consideramos que la raíz de esta situación está que el establecimiento de un control de cambio que lleva más de 10 años. De hecho, expertos en la materia como Víctor Álvarez opinan que los diferentes tipos de cambio y el diferencial entre uno y otro han desatado una gran especulación y corrupción alrededor de la moneda, por lo que se requiere avanzar hacia la unificación cambiaria. Estimamos que la situación entre el gobierno y las líneas aéreas se convirtió en crisis ante la escasez de divisas. Sobre este particular, José Guerra indicó que la caída de las reservas monetarias, la política fiscal inconsistente y el descenso en las exportaciones petroleras han hecho que el gobierno no tenga stock de divisas para cumplir con sus promesas. El incumplimiento de promesas también lo destaca León Parili, presidente de ANAUCO, cuando declara que de acuerdo con las cifras que han dado a conocer voceros de las líneas aéreas, fabricantes de autopartes, de laboratorios farmacéuticos, equipos médicos, agroindustria, industriales del plástico y telecomunicaciones, entre otras áreas, el retraso del gobierno en la entrega de divisas está en el orden de los 13 millardos de dólares. Y agrega que el gobierno no ha dado luces sobre cómo será el pago de la deuda a las empresas privadas, ni cuál será el tipo de cambio para calcular el pago. Solo ha dicho que los montos serán revisados minuciosamente. Si hemos aprendido a leer entre líneas, podríamos decir que el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, está de acuerdo con este planteamiento de escasez de divisas, al señalar que la gran discusión es: ¿le damos los dólares a los raspacupos o traemos los medicamentos? ¿Le damos los dólares a los viajeros o traemos alimentos? ¿Recuerdan ese decir muy venezolano? Y lo irónico es que es una expresión china, de si no hay plata, no hay lopa. Bueno, lo están aplicando las líneas aéreas internacionales, quienes ya desde enero del año 2014 reasignan asientos, vuelos y rutas. No van a seguir esperando pasivamente. Han señalado que esta medida permitirá que no siga incrementando la deuda. En este interín, los más afectados son los viajeros y las agencias de viajes. Por ejemplo, en el caso de los paquetes turísticos, resulta complicado para las agencias de viaje la cancelación anticipada del importe del paquete al extranjero. Así que el cliente es quien debe cancelar por adelantado a través de su cupo a tasa oficial. Pareciera que quien tiene todas las de perder es el cliente. Además de las limitaciones para acceder a divisas que han traído la crisis de las aerolíneas y el consecuente incremento en el precio del pasaje, cuando este se consigue, porque también son escasos, resulta que, en palabras de León Parili, existen casos de ilegalidad por parte de las líneas aéreas que rayan en el delito. Por ejemplo, cuando la tasa cambiaria pasó de 6.30 a la tasa SICAD 1, 10 bolívares, en el costo de los boletos aéreos, los usuarios que cambiaron la fecha de su boleto pagaron la penalidad de $100 y el diferencial entre 6.30 y 10 bolívares, siendo que el Banco Central de Venezuela pagará este boleto a 6.30. Están cobrando 2 veces al usuario. Esto es ilegal. Recuerda Parili en sus declaraciones que ninguna aerolínea puede ajustar los boletos que se vendieron a tasa vieja a la tasa nueva, porque los boletos que se vendieron a 6.30 forman parte de una deuda ya cuantificada. Parili dice: Venezuela es compleja y su tipo de cambio ha creado muchas distorsiones. Por ello, las autoridades deberían estar muy claras sobre las tarifas y tipos de cambio, para que no se produzcan vacíos que puedan afectar a los usuarios.
una vez establecido el control de cambio. Así que el gobierno no paga y además quieren negociar con las líneas aéreas, que repatrian a una tasa distinta a las que vendieron. Y es esta posición la que ha desatado la situación que venimos analizando comunicacionalmente en este trabajo. Otra consecuencia de esta situación es el valor del pasaje, lo cual fue abordado por el gobierno, planteando como solución que el precio fuera cotizado a tasas SICAD 2 a partir del 1 de junio, y además emitió una norma que exigía a las líneas aéreas presentar las tarifas de los boletos ante la autoridad competente. Inclusive, han indicado que los plazos para cumplir con esta obligación se extendió. El economista José Guerra indica que a tasa SICAD 2, el incremento sería de 400% más caro, porque pasa de 10 bolívares a 50 bolívares. Por otra parte, Luis Oliveros asegura que hasta el mes de julio las aerolíneas no tendrán incentivos en vender boletos. Vamos a ver un incremento importante en los boletos. Algunos pueden aumentar de 4 a 5 veces, afirmó Oliveros. A finales de mayo de 2014, el ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, desmintió que los boletos aéreos aumenten en un 400 o 500% al ser cotizados en la tasa SICAD 2. Sin embargo, a mediados de junio de 2014, las agencias de viaje todavía no tenían acceso a las tarifas para ofertar a los viajeros, y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, señaló que sus establecimientos llevan desde el 6 de junio del 2014 sin vender boletos. Ante todo este hecho noticioso comentado hasta el momento, la pregunta que se genera es la siguiente: ¿qué impacta más la crisis de las líneas aéreas? ¿La relación entre demanda y oferta o la política monetaria del gobierno asociada a la imposición o creación de un modelo económico financiero diferente? La relación entre oferta y demanda es abordada por el presidente de Concenturismo, indicando que la demanda puede que haya aumentado como consecuencia de gente inescrupulosa o delincuente dedicada a realizar ilícitos cambiarios, pero que independientemente de esto, desde ese ente se está haciendo propuestas al Estado para elevar la oferta. Ahora bien, poco se podrá incrementar la oferta mientras exista la deuda, y algunas aerolíneas siguen adoptando medidas para reducir asientos, vuelos y rutas, aunque otras, según el gobierno, proponen crear nuevas rutas desde y hacia Venezuela. A mediados de junio de 2014, el ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo se reunió con aerolíneas internacionales. Graterol catalogó de productivas las mesas de trabajo con las aerolíneas, a fin de hacerle frente a la especulación en los precios de los boletos aéreos impulsada por agentes económicos de la burguesía. Informó que 21 de las 24 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en el país han entregado las bandas tarifarias en dólares de los boletos aéreos para el cálculo de precios justos según la tasa SICAD 1. En entrevista concedida a Venezolana Televisión, enfatizó que el objetivo de acercamiento con las aerolíneas es profundizar la democratización del servicio del transporte aéreo. Dentro de todo este diálogo hemos generado las condiciones para que todas las empresas de aviación internacionales puedan abrir boletería para diversos destinos. Al 4 de julio de 2014, Venezuela ha perdido conectividad directa a 7 destinos: Bogotá desde Valencia y desde Maiquetía hacia Toronto, San José de Costa Rica, Milán, New York, Dallas y San Juan de Puerto Rico. Y 2 aerolíneas deben operar en Venezuela. Air Canadá suspendió operaciones en Venezuela desde marzo y Alitalia suspendió sus operaciones desde junio de 2014. Sin embargo, para finales del mes de julio del 2014, lo que reina es la incertidumbre. Ante la poca oferta de boletos y ausencia de tarifas a tasas SICAD 1, el presidente de ANAUCO, León Parilli, rechazó que los usuarios tengan que pagar las consecuencias de la falta de acuerdos entre el gobierno y las líneas aéreas. Luego de nuestro análisis de la matriz de opinión, consideramos que para el gobierno revertir esta situación, deberá potenciar sus fortalezas y aprovechar sus oportunidades para disminuir la posibilidad de ocurrencia de las amenazas y convertir sus debilidades en posibilidades. Para aquello, proponemos como estrategias:
demandas colocará en ventaja comunicacional al gobierno, demostrando la especulación de las líneas aéreas. Promulgación de instrumento legal que permite utilizar recursos de préstamos recibidos de la República Popular de China para cancelar parte de la deuda. Estrategias, debilidades, oportunidades. Las líneas venezolanas que realicen viajes internacionales no tienen la necesidad de repatriar divisas, dado que tienen menos necesidad de las mismas. Invertir en el incremento de la infraestructura de las líneas aéreas venezolanas con el fin de prepararlas para afrontar situaciones similares que se puedan producir en el futuro. Incentivar el turismo nacional en los venezolanos, promoviendo las ventajas de cancelar el traslado hacia destinos atractivos en bolívares, con la influencia de campañas publicitarias continuas en todos los medios de comunicación del país. Estrategias, fortalezas, amenazas. En la medida que el gobierno finiquite la deuda, aumentará la oferta de vuelos por parte de las aerolíneas internacionales. Cancelar la deuda disminuirá la posibilidad de que se incremente el desempleo en sectores relacionados. La publicación oficial del costo de los pasajes acabaría con la difusión de información negativa respecto a las tarifas de los pasajes. Asumiendo el papel de consultor comunicacional por parte del gobierno, hemos realizado los factores críticos de éxito en tres grandes líneas. La primera tiene que ver con las deudas de las aerolíneas, una segunda con los pasajes aéreos y la tercera tiene que ver con las imágenes de los distintos sectores. Respecto de la primera, lo que tiene que ver con la cancelación de la deuda, en lo que respecta a los viajeros tenemos obtener a precios justos los pasajes aéreos al exterior. En cuanto a la agencia de viajes, ofertar pasajes aéreos, dado que se podría producir la cancelación de la deuda a las aerolíneas. En lo que respecta al gobierno, proceder a la cancelación de la deuda con las aerolíneas. La línea aérea indicar al gobierno que la cancelación de la deuda debe realizarse en el tipo de cambio que se realizó la transacción. Por último, en lo que respecta a los expertos en la materia, opinar de manera objetiva sobre la situación real de la deuda que tiene el gobierno con las aerolíneas. Llegamos al segundo factor crítico como tal, que tiene que ver con pasajes aéreos. En lo que respecta al viajero, conseguir rápidamente los pasajes aéreos. La agencia de viaje tener la capacidad de responder a la demanda de pasajes que diariamente le solicitan. En lo que respecta al gobierno, garantizar la seguridad jurídica que permita a las líneas aéreas mantener la disponibilidad de pasajes aéreos. Las líneas aéreas indican suministrar la suficiente cantidad de pasajes aéreos para satisfacer la demanda de viajeros. En lo que respecta a los expertos en la materia, indicar la existencia de una situación en la que se pueda producir plena disponibilidad de pasajes aéreos. Llegamos en última instancia a lo que corresponde a las imágenes. En cuanto a los viajeros, valorar de manera objetiva toda la situación que se presenta entre el gobierno y las aerolíneas extranjeras. En relación a la agencia de viajes, gestionar una imagen positiva en su rol de intermediario entre las líneas aéreas y los viajeros en la venta de pasajes aéreos al exterior. En lo que respecta al gobierno, difundir una imagen positiva del gobierno al tener la capacidad de cancelar sus obligaciones. Por otra parte, la línea aérea nos señala una imagen positiva sobre el servicio de calidad que presta. Por último, los expertos en la materia realizar comentarios técnicos con base en las experiencias de los expertos en función a fuentes oficiales de información. Nuestro rol en consultoría comunicacional para el gobierno, tenemos nuestras apreciaciones finales. En los actuales momentos hay una gran polémica en cuanto al tema de la escasez de divisas y su impacto en las cancelaciones de la deuda de las aerolíneas. Para los sectores privados del país, incluyendo la opinión de muchos expertos del área económica. Tal es el caso de José Guerra, Luis Oliveros, Leonardo Unián, entre otros. Se presenta una escasez de divisas que ha sido provocada por las políticas económicas del gobierno. Por otra parte, las autoridades gubernamentales sostienen que se ha producido un conjunto de situaciones que han provocado la demora en la liquidación de divisas para el sector de las aerolíneas, entre ellas los procesos burocráticos que se produjeron en Caribe y ahora en Sencubes, sin cerrar la deuda correspondiente a las aerolíneas, etc. En definitiva, los representantes del gobierno señalan que no hay problemas con el flujo de divisas para cancelar las deudas contraídas por el Estado venezolano.
Mi opinión es que a pesar de los problemas económicos, sociales y de otra índole que se están presentando en Venezuela, el Estado venezolano está realizando acciones que debe difundir para desligarse de una imagen de insolvencia, puesto que a pesar de todo, muchas deudas están siendo canceladas y otras se están negociando con los diversos sectores. La estrategia comunicacional del gobierno nacional para transmitir su posición ante las condiciones del convenio de pago con las líneas aéreas ha sido reiterar que no tiene deuda y adicionalmente destaca su proceso de negociación para la obtención de precios justos y democratizar el servicio de transporte aéreo. En mi opinión, esto es una verdad a medias, porque efectivamente se trata de una obligación contraída. No hay deudor ni acreedor. Lo que hay es una parte, gobierno, que se obligó con otra, líneas aéreas, a posibilitar que convirtieran en divisa los recursos provenientes de la venta de pasajes aéreos realizada en bolívares. Al respecto, podría decirse que el gobierno no le debe, no tiene deuda, recursos monetarios a las aerolíneas, pero sí debe honrar lo acordado cuando inició el control de cambio y le exigieron vender en bolívares los pasajes. En fin, tiene una deuda. En la medida que el gobierno finiquite la deuda, es decir, establezca para las aerolíneas la posibilidad de convertir los bolívares en dólares a la misma tasa de cambio que se calculó para la venta de boletos, en esa misma medida aumentaría la oferta de vuelos por parte de las aerolíneas internacionales, el establecimiento de precios justos y la consecuencia, la democratización del servicio de transporte aéreo. En este periodo de crisis que atraviesan las líneas aéreas, la insuficiencia de divisas para operar es la causa fundamental de la suspensión de vuelos, ocasionando una caída en la oferta de boletos, lo cual perjudica a las agencias de viajes que pasan por uno de los peores momentos históricos. Por otra parte, la alta demanda de viajeros permanece con tanta incertidumbre respecto al valor del pasaje y sobre el futuro de la situación económica del país. La política monetaria establecida para revalorar el bolívar ha generado diversas modificaciones continuas en el modelo de control de cambio y adquisición de divisas, generando una ola de especulación en los precios de los boletos aéreos, cobro doble de los pasajes por parte de las aerolíneas a los viajeros y confusión en la cancelación de los mismos por parte de las personas que los adquirieron. Por todo esto, considero necesaria la implementación de un definitivo tipo de cambio que logre hacer más expedita la liquidación de las divisas. Estimados comunicadores, esperamos que esta información les haya sido de utilidad y que sea valiosa en sus futuros trabajos.